Mañana 10 minutos. Nos acompaña a esta hora la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. Senadora Valencia, bienvenida. Gracias por atendernos. Hola Camila, un saludo especial para ti y para todo el equipo de Blue y por supuesto para todos los oyentes. Senadora Valencia, vamos a necesitar de sus capacidades de docente para que nos explique a nosotros que estamos cotizando en fondos de pensiones y a los colombianos que estamos en la formalidad, lo que va a significar para nosotros, para nuestros ahorros, para la plata que yo ya tengo ahí y que he venido cotizando, ese famoso mico que se metió relacionado con las comisiones de los fondos privados de pensiones. O sea, ¿qué significa? Yo hoy, Camila Zuluaga, yo he venido trabajando desde hace 19 años cotizando a pensión. A mí me llega el extracto y me dice, usted tiene tanta plata que ha cotizado. ¿Qué va a pasar con esa plata? ¿Y qué significa esa comisión que le aprobaron a los fondos privados de pensiones en la reforma que sanciona el presidente Gustavo Petro la próxima semana? Bueno, yo creo que esto es un tema súper importante y es un tema técnico y por eso a la gente le cuesta un poco de trabajo entender la discusión, frente a la cual no podemos ser ni livianos ni ligeros porque es un tema sustantivo. Lo primero, Camila, es que hay que recordar que hay una plata que son más o menos 370 billones de pesos, que son de todos los colombianos que han ahorrado en los fondos privados de pensiones. Una de las discusiones que había era si el gobierno iba a echar mano del stock, y que es lo que llaman el stock, es eso, el paquete donde están los ahorros que han tenido los fondos, 370 billones de pesos. Entonces, una de las cosas que generaba más indignación era pensar que el gobierno cogiera esa plata. Entonces, finalmente en el proyecto del gobierno dijeron no, esa plata que ha estado en los fondos va a seguir en los fondos. Pero ¿qué pasa con esa plata, Camila? Que es el siguiente eslabón. Y es, muy bien, ahora todos, la gran mayoría de los colombianos, 87%, se van a tener que trasladar a Colpensiones. ¿Y por qué digo 87? Nos vamos al 100% hasta 2.3 salarios y de ahí para arriba estamos en fondos. Estamos en fondos. Entonces, gorda, ahorita no, ahorita hablamos. Es que me desconectaron. Llévala, pero ya la conectas. Perdón, Camila. Tranquila, que acá todos acá somos mamás, entonces entendemos. Bueno, entonces, mira lo interesante, Camila, ¿cuál es el problema? ¿Se acuerda de estos 370 billones? Normalmente, pues esos 370 billones significaban que cada dueño de esa plata seguía en el fondo y seguía todos los meses pagando y le cobraban la comisión que le cobran a usted mensualmente los fondos más los seguros. Entonces, digamos que eso así funcionaba. O sea, digamos que hoy en día, espéreme para ir entendiendo, hoy en día yo que cotizo a los fondos de pensiones, yo cotizo al fondo privado, yo no estoy en el sistema público. A mí me cobran cada mes lo que manda mi empleador y lo que mando yo, el fondo me cobra un fee, o sea, un porcentaje por manejarme la plata más los seguros. Eso me pasa hoy. Y así es como ganan plata estos señores de los fondos de pensiones. Y entonces los fondos hacen una plata que más o menos equivale a 1 billón y pico más unos puntos adicionales. Creo que la senadora está en bola. Entonces esa plata digamos, es de lo que viven hoy los fondos. ¿Qué pasa con la reforma pensional? Todos nos tenemos que pasar a Colpensiones hasta 2.3 salarios mínimos. ¿Eso qué significa, Camila? Que el 87% de los colombianos ya no van a poder estar en los fondos, porque las personas que ganan más de 2.3 salarios mínimos son solamente el 10%. ¿Sí? Pero ahí estamos totalmente claros. Sí, perfecto. Todos ellos se van para Colpensiones y empiezan a pagar la comisión en Colpensiones. Los fondos, sin embargo, se quedan con los recursos y van a tener que administrarlos hasta que la persona se pensione y no tienen cómo cobrarle. ¿Por qué? Porque ya es la persona, le están cobrando en Colpensiones. Entonces, ese era el problema que había que resolver. Entonces, senadora, ¿qué iba a pasar con la remuneración de los fondos cuando la gran mayoría de los clientes que hoy sostienen los fondos porque son los que pagan, se van a ir? Claro, pero entonces sí es cierto que si es esa plata que se va a ir a Colpensiones por la reforma, que ya los fondos no van a poder cobrarles mes a mes la comisión porque la plata se va a ir a Colpensiones.
los fondos privados van a manejar la plata anterior y van a tener que seguir dándole rentabilidad. Claro. Pero es ese manejo, pues, ¿quién se los va a pagar? Esa es la pregunta. Ese manejo va a salir de mi plata, o sea, de la que yo ya tenía ahorrada ahí, y de ahí le van a sacar el porcentaje, y quiere decir que efectivamente yo, Camila Zuluaga, como los otros tantos empleados de Colombia, van a pagar el porcentaje a Colpensiones y el porcentaje que le va a tener que pagar a los fondos por seguir manejando la plata que yo tengo ahí ahorrada, pues desde hace 19 años que empecé a cotizar. Exacto. Entonces ahí usted está entrando en los temas que son fundamentales. Entonces, la primera pregunta que uno se hace es, primero, pues yo ya pagué, ¿no es cierto? Muchos de esos fondos, el pedacito que entró en la cotización ya pagó. Claro, están los fondos que vienen de los rendimientos, que son, acuérdese, el 70% de lo que usted tiene ahorrado. Es decir, de la plata que usted tiene, el 70% son los rendimientos que le han dado los propios fondos. Eso es lo que es más interesante y que uno no puede perder de vista. Es decir, el valor de los fondos sí existe, porque el 70% de lo que usted va a recibir son los rendimientos del dinero, es decir, de las buenas inversiones que le hayan hecho los fondos. Y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, viene la cuestión, ¿qué hacemos para que los fondos no se mueran? Porque entonces, si usted le dice a los fondos, si usted se queda con la plata, la tiene que administrar, pero no puede ganarse ni un solo peso, entonces, ¿qué termina pasando? Pues usted termina teniendo unos fondos pues que no van a funcionar. Nadie va a prestar un servicio gratis, Camila. Entonces, digamos que ese era el problema a resolver. ¿Cuáles eran las alternativas que había? El gobierno, en la propuesta en la ponencia del gobierno, en el proyecto del gobierno, lo que decía es, vamos a llevar a cero la comisión que cobran hoy los fondos y después vamos a empezar a cobrar sobre el stock. ¿Por qué sobre el stock? Porque esa es la manera como cobran la mayoría de los fondos del mundo, sobre el stock. Yo ahí tengo varias observaciones. La primera es que usted tiene que excluir toda la plata del régimen de transición, tiene que excluir todos los programas de ahorro programado. Esos son 130 billones de la plata de transición y otros 20 del ahorro programado. Son más o menos 150, 170 billones que habría que sacar de la sumatoria total. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y entonces cómo cobran los fondos? No puede cobrar sobre la cotización, porque esa se la está llevando Colpensiones. Colpensiones le cobra a uno, aunque uno no se lo cobran nunca, simplemente que está metido ahí más o menos un 1%, 1.3% es los cálculos que teníamos. Entonces lo que se pensó, bueno, ¿cómo se hace para lograr la remuneración de los fondos de aquí en adelante que los haga sostenibles? Entonces aquí vienen unos cálculos que son los de Asofondos. Asofondos dicen, en promedio por administración hoy se cobra el 0,62% de la cotización que hacen los trabajadores, que es equivalente más o menos al 16% que a usted le cobran mensual. Senadora. Si uno lo vuelve total. Entonces usted dirá, pero ¿cómo me van a subir? Si antes me estaban cobrando el 0,62, ¿cómo me van a subir al 0,7? El problema, Camila, es el segundo tema, y es que esos fondos que usted tiene ahí, los 370 billones, se van a ir disminuyendo año tras año, porque se van a empezar a pagar las pensiones. Entonces es un fondo decreciente, donde para que usted pueda tener una remuneración, pues va a tener que tener una remuneración que sea un poco más alta acá que al final, porque usted está cobrando sobre un stock ya al final súper pequeño. O sea, entonces, el mejor escenario posible que ustedes vieron fue que los contribuyentes a las pensiones pues paguen doble, por llamarlo de algún modo, pero al final, pues es una manera de proteger los fondos para que se puedan garantizar las pensiones paulatinamente. Pero a lo que yo voy a ir con mi pregunta es a lo siguiente. Después de que se ha destapado todo esto que ha generado tanta controversia, miembros del partido de gobierno y miembros del gobierno pues han dado a entender que eso todavía se puede modificar, a pesar pues de que así se aprobó la reforma. Pero y la pregunta es, porque hay quienes dicen, no, pues eso fue un mico. ¿Eso fue un mico o eso estaba claro para todas las partes? No, eso es cero mico, es un tema muy difícil. Yo principalmente dije, no, a mí me pareció una locura cobrar sobre el stock. Tuve discusiones larguísimas, no solo con Asofondos, con los fondos, con ANIF, con Fedesarrollo, con el Consejo Nacional de Competitividad. ¿Cuál era el problema? Que yo creo que los colombianos tienen que entender.
la decisión que tenía que tomar el Congreso era, dejamos que entonces el presidente Petro vía decreto decida cuánto le paga a los fondos, para que diga que no les va a pagar nada y en un año se quiebren todos y él pueda echarle mano a los 370 billones. Creo que esa era la pregunta responsable que teníamos que hacernos. Y entonces viene, mire, por ejemplo, yo propuse, bueno, ¿y qué pasa si cobramos sobre los rendimientos? Entonces me dijeron, mire, en los países que se ha usado que a usted le cobren sobre los rendimientos, porque a mí me parecía más limpio. Yo decía, primero, quiero aclarar, no es que uno pague 2 veces, porque realmente en Colpensiones usted no paga. Finalmente el Estado le va a regalar, le va a subsidiar 7 de cada 10 pesos de su pensión. Entonces, pues realmente usted no está pagando nada. Entonces no hay administración como tal hoy en día en Colpensiones. Lo que hay son unos gastos burocráticos que al final pues los pagamos entre todos, pero los pagamos vía presupuesto general de la nación, ¿sí? Entonces eso, digamos, pongamos en los cálculos de cuando uno estima cuánto cobra Colpensiones, pues cobra más que lo que cobran los fondos, porque la administración de Colpensiones es tan ineficiente que termina siendo más costoso. Entonces, pero no es que usted esté pagando 2 veces, para que aclaremos. Y lo segundo es un tema que es fundamental y era, yo decía, bueno, cobremos sobre los rendimientos, porque me parece que es más limpio, es decir, si a mí me va bien, pues que me cobren, y si me va mal, pues que no me cobren. Y lo que me dijeron es que los países que han optado por cobrar sobre los rendimientos terminaban teniendo un problema muy grande, porque entonces los fondos decidían tomar decisiones muchísimo más arriesgadas y podía haber pérdidas masivas de recursos. Pero senadora, déjeme metérmele ahí, porque un poco hay una crítica que los que quieren abrazar un sistema 100% estatal critican el sistema que tenemos semiprivado, y es, bueno, ustedes quieren libre empresa, pero a medias, porque pues, las comisiones son las mismas para todos, no se premia si se hace bien o se hace mal. No era de pronto esta la oportunidad para ir allá. Por ejemplo, en Chile hay muchos fondos y compiten por las comisiones. De pronto un fondo le cobra comisión bajita, o como existe en el mercado de capitales, yo me voy a un banco que me cobra poquito acá, pero acá tenemos un poco unificado y homogeneizado las comisiones, y lo que usted decía, se le paga la comisión, lo haga bien o lo haga mal. ¿No era esta la oportunidad para ir de pronto a un sistema un poquito más libre? Yo estoy de acuerdo, yo por eso quería ponerlo como un máximo y como un mínimo. Yo lo que pensaba era un sistema piso-techo. ¿Y por qué mínimo? Porque usted tampoco puede dejar, digamos que cómo funciona hoy, o cómo quería el gobierno que funcionara. Yo voy a decidir cuáles van a ser las comisiones que cobran los fondos. A mí eso me parecía lo más loco de todo, porque me perdonarán, pero a mí sí me preocupaba, digamos, que el gobierno nacional, con este odio con el sector privado, y podía privado, ponerlo en cero, sí, lo fuera a poner en cero o lo fuera a poner en un sitio donde usted termina quebrando los fondos, y si usted quiebra los fondos, lo que termina pasando es que el gobierno asume a través de Colpensiones todo el ahorro pensional. Entonces, lo primero que yo pensé es, vamos a defender que los fondos sigan viviendo. Y mi proposición lo que dice es, cobrarán un máximo de 0.7. ¿Sí? Yo no me atreví a poner el mínimo, porque la verdad no tenía la solvencia, digamos, de información suficiente, a pesar de que todo el mundo estaba tratando de saber lo de la remuneración de los fondos, porque era un modelo financiero que era difícil, porque había que calcular en qué momento se va haciendo, digamos, se va degradando el fondo que usted tiene ya acumulado, los 370 billones, y entonces calcular cada uno de los pagos, pues yo no tenía capacidad técnica para hacerlo. Por eso no pusimos mínimo, pero lo que yo siempre pensé es, esto tiene que ser un sistema piso-techo, donde evidentemente, como tú dices, compitan. Y de hecho yo creo que uno podría llegar a modelos mucho más interesantes donde mensualmente compitan, es decir, que tú no estés afiliado a ningún fondo, sino que cada fondo pueda tener un mes. Yo me voy a afiliar en este fondo porque este mes este fondo me ofrece esta rentabilidad y el mes siguiente me afilio en el otro. Y eso, y vas entregando pedazos, digamos, los pedazos de tu pensión, que luego se vuelven a juntar de acuerdo como a una subasta, ¿no? Era de los temas que también conversé con muchos expertos sobre esa posibilidad, es decir, hacer incluso más agresiva la pelea por los recursos por parte de los fondos, para que no estén como dormidos en los laureles, ¿no? Ya lo tengo a usted, entonces sí, pues miro a ver en qué invierto, ¿no? Pongámoslos a competir. Ahora, también es cierto, muchos me advirtieron, si usted le pone mucha competencia al sistema, usted puede llevar a que los fondos tomen decisiones, que el perfil de riesgo de los fondos termine subiéndose tanto que uno termina arriesgando el ahorro pensional. Sí. Entonces, digamos, hay que hacerlo. Pero, ¿cuál era nuestra idea? Un máximo
de 7% y un mínimo. ¿Por qué un mínimo? Porque pues la idea era que el gobierno no terminara poniéndolo como pretendía en cero. Senadora, otra de las dudas que nos surgía en la mesa en estos días y que yo sé que usted tiene perfectamente claro lo que se aprobó es, usted nos decía, el 100% de los colombianos nos vamos a ir para Colpensiones hasta un 2.3 salarios mínimos legales. En este momento hay gente que usted nos dice es más o menos el 10% que gana más de ese 2.3 y actualmente pues tienen todo algunos en un fondo privado. ¿Qué va a pasar cuando se haga la transición a Colpensiones? ¿Alguien que gane 5 salarios va a poder cotizar esos 5 salarios en Colpensiones o Colpensiones va a ir solo hasta el 2.3 y ya después tocaría buscar un fondo privado para cotizar el resto? Tienen que ir a un fondo privado, porque parte, digamos, la única gracia real de la reforma es que va a quitar los subsidios a las pensiones a partir de los 2.3. Entonces, de ahí en adelante usted depende del ahorro individual. Entonces, los fondos van a seguir viviendo con los fondos que tienen hoy en día y con ese 10% de la población que va a cotizar por encima del 2.3. Entonces, si yo soy una persona que gano 3 salarios mínimos, yo cotizo 2.3 al fondo a Colpensiones y el 0.7 a un fondo privado. Senadora Valencia, entonces para terminar de todo lo que usted nos ha explicado, con la respuesta que dio a Sofondos, entre otras a una columna que escribió el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras en el periódico El Tiempo, criticando mucho la posición que tuvo el gremio de los fondos privados de pensiones, ¿usted considera que aquí no hubo nada irregular, que no hubo un negociado en el Congreso entre los fondos de pensiones y el gobierno nacional, sino que fue el mejor arreglo posible para el sistema pensional en Colombia? Okay. Yo no le puedo decir, Camila, que era el mejor. Fue el que se logró. ¿Por qué? Porque a mí se me ocurren muchas cosas que había que mejorar. Por ejemplo, a mí me parece que los recursos que ya habían pagado no podían ser susceptibles de doble pago. Me parece que había que entender muchísimo mejor cuál era el comportamiento financiero. Hay que recordar que la reforma pensional también eliminó 0.2 billones de pesos en comisiones excepcionales que tenían los fondos, ¿no? Entonces, por unos lados les cortaron todos los ingresos y entonces, pues lo que los fondos buscaron, que me parece totalmente natural, es la supervivencia de los fondos. Yo soy de la teoría de lo que va a pasar cuando usted pierde todos los clientes, es que Colombia no va a tener el número de fondos que tiene hoy. Vamos a terminar en 2 o 3. Alguno me dirá, pero eso sí es lo peor del mundo porque vamos a terminar casi con un monopolio de fondos de pensiones. Claro, pero cuando usted va a manejar unos recursos que son tan pequeños, a eso va a atender el mercado. El problema, senadora, que también mucha parte pues, de los aportes que nosotros hacemos, una gran parte se va para comprar deuda pública colombiana y eso se va a desatesorar porque no va para allá, y otro para el mercado de capitales colombiano, que se va a hacer cada vez más flaco porque pues se irá a Colpensiones toda esa liquidez. No, claro, pero además, digamos que yo veo que la siguiente decisión que va a tomar el gobierno de Gustavo Petro es que se van a prohibir las inversiones de los fondos pensionales en el exterior, donde hoy está concentrada la mayor inversión de los fondos, porque precisamente tienen rentabilidades altas y seguras. Entonces yo creo que aquí lo que había que pensar es, mire, los fondos de pensiones hoy cobran en promedio el 0.62 de la cotización. Eso equivale más o menos a 1.2 billones de pesos, más 0.2 billones de pesos de comisiones excepcionales. O sea, 1.4 billones de pesos. Esa era la cifra, digamos, que uno tenía que tener en mente. Y yo lo que decía es, pues 1.4 no van a poder seguir ganando, evidentemente, porque eso va, van a morir los fondos de pensiones, van a agonizar. Pero un poco es, tratemos de que no agonicen de manera tan drástica que el gobierno pueda echarle la mano a los 370 billones que tienen los fondos. Entonces había que garantizar un poco que esa plata se mantuviera allá. Hay que recordar que también el gobierno dijo que iba a llevarlo al 0 y después primero la iba a subir, ¿no? O sea, nosotros hoy pagábamos 0.6, 0.62, iba a subirlo a 0.8 y después lo iba a llevar a 0. Yo nunca entendí la racionalidad de la norma y después pasábamos a cobrar sobre el stock. La ponencia alternativa, que era la de la U, que muchos quisimos votar, me parecía que iba mucho más allá. Decía, vamos a cobrar el 1% del stock, que es lo que cobran en promedio los países de la OCDE. A mí me parecía totalmente alta y de hecho tuve muchas discusiones diciendo, yo jamás voy a votar el 1. Entonces lo que se buscó fue un número que permitiera estar cerca de lo que estábamos hoy, pero que tuviera en cuenta
que los ingresos iban a ser decrecientes, porque como se va a ir disminuyendo el fondo, y simplemente se subió, digamos, a ese 0,08, teniendo en cuenta además que le habían quitado las comisiones excepcionales que tenían los fondos. Y esto, en los cálculos de todos, daba más o menos unos ingresos equivalentes a los que tenían los fondos hoy en día, más o menos, según los cálculos. Entonces yo creo que es muy importante entender que esto no era un mico, esta era una discusión muy, muy importante, porque era hablar sobre si los fondos iban a subsistir o no iban a subsistir. Decir que los fondos estaban buscando que no los mataran, pues por supuesto que sí, que Asofondos iba y decía, hombre, necesitamos que no vayamos a quedar sin remuneración, pues me parece lo más natural, de eso se trata el Congreso, de que la gente que va a quedar afectada, los sectores que van a ser afectados, puedan hablar con los congresistas y expliquen qué es lo que va a pasar. Ahora, yo pienso, mi propósito era no dejar que el gobierno acabara con los fondos. Entonces había que tener una reglamentación preferible por el Congreso que preferible por el arbitrio del presidente, que podía decidir mañana, como lo decía en el proyecto de ley, llevarlos a cero. Entonces yo sí creo que en medio de lo que había, sin ser perfecta, siendo susceptible de muchas mejoras, los incentivos a los rendimientos que a mí me siguen sonando, el tema de que había que excluir los recursos que ya habían pagado, el tema de que, por ejemplo, la gente que se queda en el fondo, Camila, pues si va a seguir, ya tiene que ver cómo pues no le recobran sobre lo que ella ya ha pagado. Entonces yo creo que había unas cosas que había que tratar con filigrana. El tiempo no alcanzó porque, entre otras cosas, no dejaron dar la discusión. El gobierno no aceptó ninguna de las proposiciones, razón por la cual mi proposición tampoco se discutió, ni la de ninguno, y terminaron asumiendo una, que fue la que metieron ahí, que era, digamos, el consenso en el que íbamos cuando se votó. Que hubiera podido mejorarse, sí. Que yo tenía ideas adicionales, por supuesto que sí. Que eso es mejor que dejar en manos del gobierno Petro, por supuesto que sí. Pues senadora Paloma Valencia, muchas gracias por hacer pedagogía sobre lo que pasó en el Congreso de la República, sobre lo que significa para nosotros los ahorradores y en los fondos de pensiones, y me quedo entonces con lo que usted dijo, acá no hay un mico, no hay un negociado, simplemente fue al mejor acuerdo que se pudo llegar para poder conciliar los objetivos de todas las partes en el Congreso de la República y desde todos los sectores políticos. Mil gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes y espero que sea claro. Es un tema muy técnico, pero yo le quiero dar la tranquilidad a los colombianos. Aquí no hubo un proceso de, ¿cómo vamos a enriquecer? No, es cómo vamos a lograr que los fondos no se mueran, que los ahorros de los colombianos estén seguros y que los fondos los puedan seguir administrando, y que el gobierno Petro, así tenga la voluntad de acabar los fondos, no lo pueda hacer. Yo creo que ese fue el movimiento que hubo en el Congreso y es un sentimiento claro, transparente, sin ninguna sombra de dudas para nadie. Es la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, explicándonos entonces los trámites de esa reforma pensional que sanciona el presidente Gustavo Petro la próxima semana. Nosotros hacemos